Las casas de preparados magistrales desvirtúan su función. En junio del 2007, el Ministerio de Salud, por resolución número 385, aprobaba el reglamento técnico que instruye las buenas prácticas de manufactura y dispensación de fórmulas magistrales. Con esta resolución, se ponía en claro cuál iba a ser el rol y bajo qué reglas iban a operar de ahí en más las casas que realizan productos magistrales o medicamentos que no existen en el mercado. Cuando una persona va al médico, y este le da un tratamiento con una o varias drogas que no se encuentran conjugadas en un medicamento en venta en plaza, es que los doctores recurren al pedido de elaboración de ese producto a las casas magistrales. Solo en esos casos, estos negocios pueden hacer los preparados. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estas casas de preparados magistrales poco a poco fueron saliendo de su círculo legalmente constituido y comenzaron a incursionar en el campo de las farmacéuticas y convirtiéndose en sus competidores directos. En el anexo 1 de esta resolución se aclara: en las farmacias con áreas de preparados magistrales no deberán ser fraccionadas especialidades farmacéuticas industrializadas existentes en el mercado como comprimidos, jarabes, cápsulas, pomadas, geles, cremas, soluciones, pastas, supositorios, óvulos y otros ya existentes. Esto nos lleva a que las casas dedicadas a la elaboración de estos productos no podrán entrar a competir directa o indirectamente con la industria farmacéutica en ningún caso. Solo pueden modificar las dosis en el caso que no exista el medicamento en plaza, como por ejemplo con el parabetamol, que la industria farmacéutica vende solo en presentación de 1 gramo. Entonces, si el médico receta más de 1 gramo, no existe en el mercado y se recurre a las casas de preparados magistrales que hacen el mismo medicamento, pero con la dosis que no hay en farmacias. Y eso se apunta en la resolución, señalando que se justificará el empleo de una especialidad farmacéutica como materia prima solo cuando, a pedido del profesional de la salud prescriptor, se precise modificar la firma farmacéutica de una especialidad debido a que las condiciones del paciente requieran ese cambio. Tampoco se le está permitido a estas casas la manipulación de fórmulas que se encuentran disponibles en forma de especialidades farmacéuticas registradas ante la autoridad sanitaria. Esta parte les prohíbe usar las fórmulas para preparar el mismo medicamento que existe en el mercado, salvo autorización del médico, y solo para modificar la dosis, no para hacer el mismo medicamento, y que es lo que hoy están realizando. Pero actualmente estas casas de preparados se encuentran operando sin control alguno en el mercado, elaborando medicamentos que sí existen en producción y a un precio mucho más elevado del normal. El equipo de la Caja Negra tuvo acceso a varias recetas de botica magistral en las que se pueden ver que hacen medicamentos de todo tipo, hasta los controlados. Por ejemplo, el tramadol, que es un analgésico para dolores leves, que tiene un costo de 2.790 guaraníes cada comprimido en productos de elaboración nacional, Botica los hace y vende a 4.167 guaraníes cada comprimido. El alprazolam, que es un ansiolítico, Botica Magistral lo produce y lo vende en 4.600 guaraníes y en el laboratorio nacional está a 627 guaraníes cada comprimido. El enalapril de 20 miligramos, que es utilizado por hipertensos, en Botica Magistral cuesta 4.567 guaraníes cada comprimido y en el laboratorio nacional está a 1.053 guaraníes cada uno. Todos estos medicamentos se encuentran en las farmacias a un menor precio que los que oferta Botica Magistral, y acá hay no solo con un hecho grave, que es la elaboración de productos que le están prohibidos hacer, sino también una sobrefacturación en los precios, que como vemos tiene un 100 y hasta 300% más de lo que cuestan las farmacias. ¿Quién controla que estas casas de preparados magistrales no se salgan de su rol y sobre todo que no sobrefacturen los precios de sus preparados? Dinavisa es la institución que regula y controla los precios de los medicamentos que venden los laboratorios y farmacias. Pero al parecer no hacen lo mismo con estas casas, que no se sabe desde cuándo están operando de manera irregular. De no haber sido por la muerte de una joven quien ingirió una dosis mortal de flúor preparado en Botica Magistral el mes pasado, todos estos y otros manejos que se dan no hubieran salido a luz. ...21:05, estamos en vivo, 22 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital.
Este tema es cierto, como dice la última parte del informe, a partir del caso de esta joven, prácticamente cada semana, cuando nosotros nos hicimos eco acá en el programa, cada semana recibimos documentos, información acerca del control, no sé si llamarlo control real, que se dan sobre estas farmacias magistrales. Ahí vieron ustedes, y acá yo tengo estas facturas, la diferencia de precios que hay entre lo que se vende un producto elaborado en una farmacia y lo que los médicos después recetan para que el paciente acuda a estas farmacias magistrales. Es una diferencia de precios pero demasiado alta. Entonces ahí nosotros nos preguntamos quién controla. Y después otras cuestiones que queremos consultarle a la titular de DINAVISA, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, sobre el funcionamiento de estas farmacias magistrales y que tiene que ver con el cumplimiento de disposiciones legales, por ejemplo, si a partir de una inconstitucionalidad que lograron pueden producir oncológicos, pero hay una disposición de la Organización Mundial de la Salud que dice que no se puede en el mismo espacio producir hormonales, no se puede producir antibióticos y no se puede tampoco producir medicamentos oncológicos. Hay una exigencia rigurosa para el sector, para la industria farmacéutica, lo que respecta a las instalaciones, que tienen que ser instalaciones sesgadas, divididas. Sin embargo, en estas casas esas exigencias no se dan, o si se dan, ¿quién las controla? Y después lo otro, cuando uno adquiere un medicamento o un producto de estos preparados magistrales, en las farmacias magistrales se establece, por ejemplo, dice, dura 4 meses. ¿Quién certifica que efectivamente ese medicamento tiene esa duración de 4 meses? Se hace un control como si se le hace a otros medicamentos elaborados acá por la industria farmacéutica. Eso queremos entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque esto nos parece que es un tema de interés general. ¿Por qué de interés general? Estamos hablando de medicamentos, medicamentos que determinan la vida o la muerte de las personas. Ahí está el caso de esta joven odontóloga, que fue el disparador de todo esto y que el otro día le había dicho a la presidenta de la Cámara de Farmacias Magistrales, esto no es una persecución a ese negocio, este rubro tiene que seguir funcionando, pero tiene que funcionar adecuándose a todas las normativas estipuladas y vigentes para que no volvamos a tener otro caso de la odontóloga de 22 años que por una tremenda negligencia le costó nada más y nada menos que la vida. Está Fabricio Castiglioni, él es presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM. Queremos consultarle sobre este tema a Fabricio y le agradecemos que esté acá compartiendo con nosotros. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tu audiencia. Bueno, este tema tiene que ver, está dentro de la competencia de la institución a tu cargo, esto que estamos hablando. Nosotros consideramos que sí, por varias razones, ¿verdad? Que podemos ir desarrollando. Por un lado, lo que legalmente la industria farmacéutica está habilitada y que requiere todo un proceso largo de habilitación, etcétera, etcétera, versus estas farmacias magistrales que, según la documentación que nosotros tenemos, prácticamente elaboran mismos medicamentos, pero no con esas mismas exigencias. Entonces ahí decimos, ella de entrada no hay hay una competencia desleal de entrada. Y después el tema precios, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por el tiempo para poder aclarar qué es lo que hace la Comisión Nacional de la Competencia y después entrar un poco en lo que es el tema específico que me estás planteando. La Comisión Nacional de la Competencia lo que hace es cuidar justamente lo que dice su ley, es justamente cuidar la competencia o que exista, ¿verdad?, competencia a la vez de promover también la misma, ¿verdad? En ese orden de ideas, lo que hace la Comisión de la Competencia en aplicación de la ley es verificar que no se registren ciertas conductas que son calificadas como anticompetitivas, ¿verdad?
Las mismas son calificadas como anticompetitivas o hay dos tipos de conductas anticompetitivas. Aquellas que son acuerdos prohibidos y aquellas que son abusos de posición dominante. Esas son las conductas que la Comisión Nacional de la Competencia cuida que no se dé en el mercado. Los acuerdos prohibidos son los acuerdos que se dan entre agentes económicos para la fijación de precios, para la restricción de la producción, para la fijación o la división de mercados, para participar dentro de unas licitaciones de forma colusoria, es decir, ponerse de acuerdo dentro de esas licitaciones. Y el abuso de posición dominante también se da por aquella empresa o aquella agente económico que se desarrolla dentro del mercado con conductas con conductas abusivas. Y la ley especifica cuáles son las conductas abusivas. Entre ellas la ley califica como conductas abusivas los precios excesivos o no equitativos, la imposición de condiciones no equitativas, ¿verdad? También la limitación de la producción o la distribución en el desarrollo técnico, la negativa injustificada de suministro, ¿verdad? Entre otras. O la subordinación, por ejemplo, de relaciones comerciales a ciertas adquisiciones. Lo que nosotros llamamos, esta última que te estoy diciendo, es las famosas ventas atadas. O sea, yo para venderte algo me tenés que comprar este otro producto. Eso es lo que persigue la Comisión Nacional de la Competencia. También la Comisión Nacional de la Competencia verifica dentro de las normas que se puedan desarrollar, ya las existentes o los proyectos de ley que se van a desarrollar en el Congreso, verifica que no se generen algunas barreras que pongan o que generen algunos problemas para el ingreso de algunas empresas dentro del mercado, o también generen desincentivos para las que están, ¿verdad? O les motive para salir. Entonces analiza esas normas de tal forma a generar un dictamen para poder decir o aconsejar al órgano respectivo que modifiquen eso para poder preservar la competencia. Eso es lo que hace. En cuanto al tema específico de la entrada de estas empresas, ¿verdad? De las empresas magistrales, ¿verdad? La Comisión Nacional de la Competencia no regula la entrada de estos, ¿verdad? La Comisión Nacional de la Competencia lo que puede hacer o lo que se me ocurre es que se le consulte a ver si la entrada o la normativa que regula la entrada de estas empresas va acorde a la competencia y si ellas pueden competir, porque primero hay que definir si están en el mismo mercado. De lo que se expuso anteriormente parece no ser del mismo mercado porque tienen diferentes características o diferentes fines. Pero eso se podría analizar en lo que a nosotros, o sea, cuando nos pidan un análisis en ese sentido. ¿Quién les tiene que pedir a ustedes? Bueno, si nos pidan un análisis, ¿quién les tiene que pedir? Puede pedirnos, o sea, cuando va a ser un proyecto de ley, por ejemplo, el Senado nos ha pedido en numerosas ocasiones, ¿verdad?, que nosotros generemos un dictamen sobre los proyectos de ley y cómo va a afectar el mercado. Dijiste, por ejemplo, tengo entendido que no usaste un término, no estamos hablando del mismo mercado en cuanto a elaboración del producto. Sin embargo, pusimos casos puntuales, por ejemplo, un medicamento, Tramadol, que es un analgésico para dolores leves, que tiene un costo de 2.790 cada comprimido, en productos elaborados nacional, pero en la botica los hace y vende, mismo producto, 4.167. Claro. El Alprazolam, que es un ansiolítico, botica magistral, los produce y los vende en 4.600 y en el laboratorio nacional está a 627 guaraníes cada comprimido. Y después hay otra lista, está el Enalapril de 20 gramos, que es utilizado para hipertensos en botica magistral, cuesta 4.567 cada comprimido, acá tengo la factura, y en el laboratorio nacional está a 1.053. O sea, ahí tenés dos cosas. Por un lado, sí está en el mismo ámbito, en el mismo rubro de elaboración. Eso por un lado. Y después lo otro, cuando habla Fabricio de la fijación de precios excesivos, me parece que también... Entonces quiero hacer si estuvieran en el mismo mercado que las farmacéuticas,
producen. Entonces hay que determinar si estas empresas, las magistrales, para nosotros tienen posición dominante dentro del mercado de ese producto. O sea, lo que debemos determinar es si ese producto en sí mismo es un mercado. Eso es lo que nosotros analizamos. Y si fuera así, y si tuviera posición dominante en ese mercado, ¿qué significa tener posición dominante? Posición dominante en un mercado significa la posibilidad que tiene por sus características de manejarse de manera independiente para fijar precios por arriba de los precios competitivos. Eso significa que puede manejar unos ciertos precios, subir los precios sin que le interese la presión que pueda ejercer los otros competidores. ¿Por qué? Porque él sabe que su posición no le va a afectar esa situación. Entonces, primero debe determinarse, si fuera que están en el mismo mercado, debe determinarse que estas empresas tienen una posición dominante en el mercado. Si tuvieran una posición dominante... ¿Cómo actúan ustedes, Fabricio? A partir de una denuncia periodística, alguien, ¿cómo? Nosotros ¿Actúan de podemos, oficio, sí, intervienen? Nosotros ¿Cómo esas investigaciones podemos hacerlas de oficio o también por denuncia, ¿verdad? El encargado de llevar adelante... Denuncia de un particular, ¿verdad? De un ciudadano. Entonces, una vez hecha la denuncia, existe una persona, o sea, está dentro de la comisión, el director de la dirección de investigaciones, que está a cargo del director de investigaciones de nombre Gustavo Benítez. Él lleva adelante las investigaciones para corroborar si existe una conducta anticompetitiva, de corroborar eso, que existen indicios suficientes para abrir una investigación. Le pide al directorio, ¿verdad?, del cual soy parte, además de otros 2 miembros, que le pide para abrir el sumario. Una vez abierto, entonces comienza todo el periodo para tener las pruebas. Es muy parecido al sistema, para poder hacer y que la gente entienda, es parecido al sistema penal. El director de investigaciones sería el fiscal, y el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia serían los jueces. Si se confirma esto que investigan ustedes, ¿qué sanción hay? Hay sanciones muy importantes, ¿verdad? Dentro de la sanción más importante son las multas, ¿verdad?, que tienen que ver con 20% de la facturación del año anterior de la empresa, o 150% de los lucros obtenidos con la venta de esos productos. ¿Verdad? Esas son las multas, son las sanciones más importantes que tenemos. También tenemos apercibimientos y también tenemos nulidades, pero esos son esas nulidades se aplican por lo general en casos de acuerdos. Perdón, disculpe mi ignorancia, pero ¿por qué quiero mezclar los tantos con defensa del consumidor? Porque, bueno, es la primera vez que escucho. O sea, 2 instituciones, me da la sensación, hay diferencias de la que usted acaba de exponer, conceptuales del funcionamiento, pero me da la sensación de que 2 instituciones que hacen la misma cosa. No hacen la misma cosa. cosa. No hacen la misma cosa, pero no. En cuanto a la investigación, o sea, que vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien cuál es el rol de uno y otro, ¿verdad? Y vamos a agregar un tercer elemento, que es la competencia desleal que estaba mencionando hace rato. Entonces, ¿qué es lo que hace el derecho del consumidor? Cuida para los consumidores, por ejemplo, vamos a igualarlo a un partido de fútbol. Cuida que los consumidores reciban aquello por lo que pagaron. La competencia desleal hace que los jugadores que están en el partido jueguen en base a la buena fe, y el derecho de la competencia lo que hace es que exista partido, que un equipo no se apropie de todo el campeonato. Brillante tu ejemplo, fútbol lo entendemos todo y me gustó ese ejemplo. Está la directora de Dinavisa, ahora en línea. Vamos a hablar con María Antonieta Gamarra. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, a la teleaudiencia. Solo quiero avisarte que tengo bajísima batería y no estoy en un lugar donde pueda cargar, ¿sí? Pero te escucho y con atención estuve escuchando lo que estaban conversando. Cortito, porque ya hablamos sobre este tema, pero nosotros seguimos recibiendo. Acá tengo facturas, tengo documentación. Tocamos una vez el tema y nos llueven las denuncias, y me parece importante puntualizar. Estos preparados magistrales, insisto, con el tema de los controles, y acá noté una consulta puntual. Un medicamento aprobado por el Ministerio de Salud presenta estudios de estabilidad que tardan como mínimo, me estaban contando hoy, 6 meses para demostrar que no sufre alteraciones.
Sí. ¿Qué estudios de estabilidad presentan estas farmacias magistrales para asegurar la calidad de los medicamentos, si es seguro y eficaz, directora? Lo que pasa es que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? La industria obviamente es la seguridad, eficacia del medicamento a través de todo lo que significa una buena práctica de fabricación. Igual la farmacia magistral debe cumplir con la buena práctica de fabricación, pero son dos cosas absolutamente distintas. La farmacia magistral está exclusivamente para producir medicamentos que no hayan disponibles en la industria. O sea, la normativa es muy clara al respecto. La farmacia magistral está para preparar medicamentos en las dosis en las que no se encuentra usualmente un medicamento de uso industrial, de fabricación industrial, digamos, ¿verdad? Vamos a suponer, no sé, un ibuprofeno que normalmente hay de 400, de 800, pero el médico opina que con 600 miligramos le va a ir bien. Y eso no hay en el mercado, en la industria farmacéutica. Entonces, receta en particular para un paciente, no para hacer un lote precisamente, pero es para un paciente y con la receta, con la prescripción de un médico, obviamente. Y ese es el caso de la farmacia magistral. Ellos no pueden vender, producir, preparar medicamentos que estén disponibles en la industria, digamos. Pero, eso es lo que dice la normativa con respecto al funcionamiento de las magistrales. clarísimo lo que usted dice, directora. La normativa es bastante clara, pero acá tengo facturas, por ejemplo, Sí. en mi poder, de que dicen totalmente lo contrario a lo que usted está mencionando. Por ejemplo, un importador para vender enalapril o alprazolam, dos de los productos que se comparan, debe registrar, obviamente, Sí, ante Dinavisa. Ahí estamos viendo las facturas. Pero, sin embargo, una botica, sí. sin hacer registro, sin presentar un solo papel o un dossier técnico que avale el producto, vende sin el menor control. Y ahí tengo las facturas de que están vendiendo exactamente el mismo producto. Puedo dar otro nombre, Tramadol, que es un analgésico para dolores leves, Ujú, que con el tema precio, que tiene un sí. costo de 2.790 cada comprimido, producto elaborado en la industria nacional, pero Botica los Ujú. hace y los vende a 4.167 cada comprimido. Ahí recién mostramos la factura. O sea, yo entiendo cuando usted dice la normativa es clara, pero en la práctica, acá tengo 4 casos con las facturas correspondientes, directora, que nos dicen eso que usted está mencionando. Yo entiendo lo de las normativas, pero en la práctica no se da. Claro. Bueno, es muy interesante, como siempre, Jorge, te agradezco las denuncias que has hecho, han servido para mucho y ha servido como punta de investigación. Por lo tanto, una vez más, voy a tomar estos datos que nos estás pasando. Ellos son pasibles de un sumario en esta situación, dado que no están cumpliendo con la normativa. O sea, ellos nunca pueden hacer un medicamento que esté disponible en la industria con todos los procesos de buena manufactura de las que son posibles, todas las industrias farmacéuticas funcionando hoy. De hecho, también la botica magistral, perdón porque justo es el nombre comercial de Sí, una empresa, pero digo, los preparados magistrales de todas formas no pueden hacer estos productos. La verdad es que voy a tomar esta denuncia tuya. Me encantaría que me pases las facturas para ir averiguando. De hecho, justo ahora estamos acompañando a la Fiscalía también por este caso tan terrible que tuvimos. Así que estamos en pleno control ajá. de estas farmacias, perdón, de estos preparados magistrales. Ah, perfecto. Es muy Directora, importante, sí, el rol que cumplen cuando una dosificación no disponible en el mercado 100% de acuerdo, es sí. prescrita por un médico, ¿verdad? Ahí estamos 100% de acuerdo, que yo Pero, aclaré, sí. Pero, sí, no, totalmente, Jorge. claro, no, nosotros estamos de acuerdo que funcionen las farmacias magistrales, pero
como usted dice, respetando las normas, porque la normativa es bastante clara. Y acá le voy a pasar, directora, acá la producción de la Caja Negra le va a pasar estas facturas, porque estamos hablando exactamente, y yo tengo 4 medicamentos puntuales. 4 medicamentos con facturas, ¿verdad? Donde se vendió, la hora y el precio también. Varias veces con usted hemos hablado que cómo se fijan los precios, y acá haciendo una comparación hay una diferencia demasiado grande, y nosotros en la factura... Ellos no fijan precios, Jorge. Claro, por eso. Entonces ahí O sea, también es yo... totalmente una desventaja que tiene la industria ante esta situación, ¿verdad? Porque la industria hace todo el esfuerzo de invertir y de hacer lo que corresponde en las dosificaciones de las que habla la farmacopea, con buenas prácticas de fabricación, y entonces no debería una farmacia magistral hacer esos preparados. Normalmente en la región y en el mundo son muy importantes la presencia de esos magistrales, porque hacen muy bien a las dosis que prescriben los médicos y que no está disponible, ¿verdad? Pero obviamente, habiendo una legislación para eso, debe ser cumplida. Así que yo te ruego que me envíes una vez más, Jorge, como siempre, una vez más, enviarme estos datos para que yo pueda hacer lo que corresponde. Lo vamos a hacer, directora. Mañana nuestra producción te va a pasar toda esta documentación. Aclaro de vuelta, nosotros no queremos destruir la industria, ni mucho menos de las farmacias magistrales, pero se tienen que ajustar a las normativas, se tienen que ajustar como se le exige a un sector, se le tiene que exigir también a este sector, y tenemos un precedente nefasto, lo que pasó con esta joven odontóloga, que es el disparador de esto que estamos hablando ahora, que entre paréntesis me dicen desde el Ministerio Público que siguen esperando el informe de Dinavisa, que ustedes le tienen que pasar también, que está eso pendiente, directora. Sí, no, absolutamente. Se le ha respondido lo antes posible. Lo que pasa es que esta es una cadena de preparados magistrales, y tenemos que tomar mucho cuidado en toda la investigación que estamos haciendo para pasarle a la Fiscalía los datos concretos. Directora, te dejamos. Yo soy una gran defensora de la industria farmacéutica nacional, y eso lo sabe la Cámara de la Industria. Yo siempre digo, en el caso de esta pandemia ha sido de tanta ayuda que la industria se haya puesto todas las fuerzas para poder avanzar y poder cumplir con todo lo que se necesita en terapia intensiva y en otras patologías. Yo valoro muchísimo y le apoyo. Igual los preparados magistrales son como un poco la base de nuestra profesión de farmacéuticos. Es la antigua botica que desde años súper antiguos ha sido un poco la fuente de la industria y de la farmacia, así que no dejo de valorar, pero deben cumplir con la normativa, y sobre todo, y quiero hacer énfasis en la ética profesional. Absolutamente, estamos de acuerdo. Sé que estás, directora, en una reunión importantísima ahora, y te dejo para que continúe. Ojalá tengamos buena noticia mañana de esta reunión donde estás participando. Gracias, directora, por su tiempo, y le pasamos toda esta documentación mañana. Bueno, dale, Jorge. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, la directora de Dinavisa, María Antonieta Gamarra. Una reunión clave, entre paréntesis. No sé si puedo, no voy a contar ahora mismo, que tiene que ver con nuestro sistema sanitario. Pero esto es, yo quiero aclarar de vuelta, ¿verdad? Si la normativa es clara, se tiene que cumplir. Entonces no hay otra cuestión. Acá me pasa un médico que quiero compartir, que este es un hecho, a mí no me consta, pero es Vox Populi, a mí no me consta. Me dice: buenas noches, señor Jorge, es una ligado lastimosamente a médicos. Después hace referencia a que en el Ministerio de Salud hubo una intención de sancionar a estas farmacias magistrales a través de asesoría jurídica, donde se iba a regular todo, pero sin embargo no se pudo avanzar porque hay una fuerte presión, ¿verdad? Hay grupos de médicos que siempre recetan esto y reciben mensuales, los dermatólogos, algunos clínicos, pediatras, ¿verdad? Estoy cortando porque no quiero tener la certeza, pero de que me dice esto lo conozco, es un médico
que merece mi confianza, por eso leo parte de lo que menciona. Y después hay otros puntos, según que acá había notado, ¿verdad? Quería también, perdón Fabricio, Sí, nos vamos a seguir hablando con esto. Esto también tiene que ver con tu institución. Lastimosamente la directora de INAVISA está en esta reunión. La ley 1119, todos los medicamentos que se comercializan en el país deben tener precio fijado por el Ministerio de Salud. Todos los medicamentos. Sí. Los precios exorbitantes que cobran las boticas, y ahí vimos recién el comparativo. ¿Quién controla? Así mismo. ¿Quién controla esos precios? Y a eso otra vez hay que agregarle, INAVISA regula los precios de importadores y fabricantes. Cualquier sobreprecio implica sumario, multa, procesos en el ámbito de la salud, como lo están haciendo ahora con productos COVID. Hay casos puntuales, ¿verdad? Algunos muy conocidos, escandalosos por cierto. Sin embargo, las boticas se cortan solas y cobran lo que quieren a los pacientes. De eso se trata, ¿verdad? Lo que nosotros insistimos. ¿Por qué esto nos parece de interés general? Para evitar estos abusos. Que ahí es donde, cuando estábamos en la producción de la Caja Negra preparando este tema, dijimos, nosotros vemos competencia de la institución a tu cargo, presidente Fabricio Castiglioni. Por eso nos pareció antes correcta esa puntualización que existe conceptualmente, poco explicar qué significa la institución a tu cargo, la Comisión Nacional de Competencia. Al contarnos en detalle, yo veo que sí ustedes tienen poder de intervención en toda esta historia que estamos nosotros ahora denunciando. Sí. Hay ciertos parámetros, o sea, que como te explicaba inclusive un poco antes, debe determinarse para poder intervenir la CONACOM, ¿verdad? Debe determinarse numerosos factores, entre ellos cuál es el mercado. Una vez determinado el mercado, se tiene que determinar si tiene o no posición dominante en ese mercado, ¿verdad? Claro. Me explico. Y entonces ahí, después de determinar que tiene posición dominante, ver cuál es la conducta abusiva. Si fuera la conducta abusiva, precios, ¿verdad? Debería determinar, saber cuál es respecto de qué se está hablando de precios excesivos o no equitativos conforme a la ley de competencia. Y después acá veo también que preparamos, ¿verdad? Según la inconstitucionalidad no se puede prohibir a las boticas que hagan antibióticos hormonales. El martes pasado hablamos de este tema acá, sobre las acciones de inconstitucionalidad. No se les puede prohibir a las boticas que hagan antibióticos hormonales, oncológicos. Sin embargo, las normas de la Organización Mundial de la Salud, con las que hoy INAVISA inspecciona a las empresas, les exige que tengan instalaciones separadas, lo que comentamos recién. Por un lado para los medicamentos hormonales y por otro lado los antibióticos. No se puede mezclar todo, eso te dicen los químicos farmacéuticos. Y las boticas tienen instalaciones aprobadas para elaborar estos productos. Me dicen que no. Hacen todo en un mismo lugar. ¿Quién tiene que intervenir esto? Tiene que intervenir INAVISA, por supuesto, ¿verdad? Por eso ahora rescato esto que nos dice la química farmacéutica María Antonieta Gamarra. Le vamos a pasar esto, Cintia Tuqui, a la directora, toda esta documentación para que se investigue, ¿verdad? Porque acá nosotros tenemos las facturas, estas las que mostramos recién, podemos mostrar de vuelta, ¿verdad? Toda la documentación tenemos con lujo de detalles. Y después, lo que les mencionaba recién también, la acción de inconstitucionalidad dice que no se les puede prohibir la libre competencia. Ahí estamos de acuerdo, que debería ser una botica si quiere seguir vendiendo estos medicamentos. Y la respuesta sería, debería ajustarse a las normas de fabricación de la Organización Mundial de la Salud y demostrar que tiene instalaciones calificadas y por sobre todo fijar precio máximo de venta. Comparamos nosotros haciendo solo la factura, vimos la industria nacional acá, cuánto produce o vende un medicamento determinado, tengo acá la lista de 4 y cuánto lo hacen ellos, ¿verdad? Ahí es donde de vuelta, insisto, que creo que ustedes tienen, por eso esto tiene que hacer una denuncia ante la institución a tu cargo, alguien identificada, una persona, o ustedes pueden actuar de oficio. Nosotros podemos Fabricio. actuar de oficio, ¿verdad? Dependiendo de si existen, por supuesto, la dirección de investigación va a buscar los indicios
que podrían configurar o que terminan señalando que podría haber una conducta anticompetitiva. Una vez que logre ese cúmulo de indicios, entonces presenta al directorio y entonces se inicia una investigación o un sumario para determinar esa conducta anticompetitiva. ¿Hace cuánto funciona la Comisión Nacional de Competencia? Se constituyó en el 2000, la ley es del 2013, el decreto del 2014 y el primer directorio fue constituido en agosto del 2015. El directorio se constituyó en agosto del 2015. 2015. ¿Hay un caso emblemático que ustedes ya hayan llevado adelante o todavía? Se estaba, hasta hace un tiempo, era más que nada con formación institucional. Sí, nosotros llevábamos también otros casos, ¿verdad? O sea, dentro de lo que nosotros analizamos, que son los casos de conductas que te estoy señalando, también tenemos análisis de concentraciones empresariales. Es decir, cuando dos empresas que son independientes pasan a formar parte del mismo grupo. El caso, por ejemplo, de Ecopetrol Petrobras o Ecopetrol Action, ¿verdad? El caso de GNB y BBVA, ¿verdad? Pasaron por la Comisión Nacional de la Competencia para su análisis para ver si las mismas podían seguir adelante. Esos casos son de concentraciones empresariales. Y también tenemos el análisis, como te decía, de proyectos normativos. A la vez también tenemos como misión propiciar el conocimiento de los beneficios de la competencia en la ciudadanía, ¿verdad? De hecho, que estamos intentando saber más de esto. Bueno, Usted mencionó hace rato caso de colusión. Yo eso digo, todos los días yo veo casos de colusión. Hemos hablado con Pablo Seix de contrataciones públicas a menudo. Y tenemos casos, ya que estamos en el tema de salud. Recuerdo el año pasado, nosotros denunciamos acá en la Caja Negra, insumos chinos, Clan Ferreira. 32 empresas tenía el Clan Ferreira. Te comento, Jorge, ¿verdad? Que estamos hablando... se turnaban para presentarse en las licitaciones, sino las tres empresas vinculadas entre sí, se presentaban en una licitación y terminaban ganando las tres. Está abierto un caso justamente que es el tema de Imedix, ¿verdad? Eurotech. Ahora se presentó la acusación por parte del director de investigaciones, está en la etapa de terminación del proceso para después la decisión final. Es por la supuesta colusión o acuerdo anticompetitivo en licitaciones. Hay que más resultados, falta, Fabricio. Los enunciados estamos todos, pero menos enunciados, más resultados. En eso estamos. Porque hace un año exactamente hace un año que acá denunciamos lo de Imedic, Eurotech y compañía. Y yo digo, ¿qué tanto vamos a analizar, verdad? Miramos a quién es el dueño de Eurotech, quién es el dueño de Imedic, se presentaron las dos, le vienen colusión por donde se lo mire. Por supuesto, el tema pasa por el debido proceso. Tenemos que cuidar esa situación porque todo ciudadano también tiene derecho a la defensa. Y nosotros somos muy celosos de esa situación. Perfecto. Fabricio, gracias. Vamos a seguir en contacto. Sí, vamos a hablar, pasarnos datos, información sobre esto. Porque esto es que la gente tiene que saber, ¿verdad? Todo tiene que ver para en defensa del consumidor. El otro día leí una cuestión también que tuvieron con la Municipalidad de Asunción. Nosotros decimos, todo tiene que ver acá con el consumidor. La gente tiene que salir ganando. Cuando más competencia hay, la gente termina ganando. Pero esa competencia se tiene que dar dentro de las reglas, las normativas y todos tienen que, ya pusiste el ejemplo del fútbol. Nosotros tenemos que aceptar las reglas del fútbol. Yo no puedo meter gol con la mano, ¿verdad? Así mismo. Bueno, aunque Maradona hizo eso. Gracias, Fabricio. Muchísimas gracias, Jorge. Hacemos una pausa. A la vuelta, lo que nos comprometimos el martes pasado. El equipo de la Caja Negra fue hasta la ciudad de Alberdi. Y van a ver imágenes a la vuelta de la pausa y testimonio de los comerciantes. Espera un rato, Fabricio. Testimonio de los comerciantes. El 90% de los pobladores, los alberdeños que se dedican al comercio, hoy están en la quiebra. ¿Qué se hace desde el gobierno para asistirle a estos trabajadores? Este señor que el martes pasado nos decía, nosotros ya no tenemos que comer. Mi familia está comiendo gracias a los kits de alimentos que reciben en el colegio. De eso están sobreviviendo. A la vuelta a la pausa estamos con eso.
fantasma. Desde marzo del año pasado, el panorama en la ciudad de Alberdi es desolador. El cierre de frontera con Argentina ocasionó la quiebra de más del 90% de los locales comerciales en la ciudad. Los habitantes aseguran que Alberdi se convirtió en una ciudad fantasma, donde solo se sobrevive gracias a la caridad. Un equipo de la Caja Negra recorrió las calles de la ciudad de Alberdi. La zona comercial se convirtió prácticamente en un cementerio de locales cerrados. Muchos tuvieron que emigrar a otras ciudades buscando alternativas para sobrevivir. Exigen al gobierno salir del olvido y al menos tener algo que comer. La situación nuestra es desesperante. Desde el 16 de marzo del año pasado se cerraron las fronteras y por estos puertos no ingresan ni un solo turista. De los comercios formales quebraron cerca del 50% de los comercios formales, y de los informales tengo entendido que debe ser una cifra similar. Muchas de las personas que quebraron en Alberdi tuvieron que ir a otras localidades a buscar futuro. Abrimos nuestros locales para airear, para limpiar y para que no se llene de polvo, pero no vendemos absolutamente. En un día normal un comerciante de Alberdi podía vender 5 o 10 millones de guaraníes en un día normal. Hoy abrimos nuestros locales, aproximadamente son 10 o 15 locales en todo Alberdi que están abiertos. Y si vendemos 100.000 es mucho, o sea, abrimos para que nuestras mercaderías no se pudran y por lo menos para airear, y con la esperanza de que alguna vez se abra el puerto y podamos volver a venderle a los argentinos, que es lo que nosotros hacemos, comercio de frontera. Durante muchísimo tiempo el Estado estuvo ausente en este rincón del país. Se habla de patriotismo, de que hay que cantar el himno, de que hay que amar a la bandera. Pero nuestras autoridades en muchos casos creen de que el Paraguay termina en Calle Corta y ahí empieza el Paraguay. Las autoridades muchas veces vienen a visitar Alberdi solamente para justificar sus viáticos, porque después no se plasma en realidad lo que ellos vienen a hacer en nuestra localidad. Reinventarse. La palabra que se puso de moda en la pandemia y no tiene cabida en el diccionario de los que nunca recibieron ayuda del gobierno. Es el caso de Iván González, un comerciante de la ciudad, formal, con pago de impuestos al día. Él se reinventó pasando del negocio de la serigrafía a un puesto de helados y hamburguesas, pero el peso de la crisis económica fue más fuerte y la ayuda nunca llegó. Por la gracia de Dios y por a veces esas cosas que caen, algún cliente que viene y te compra. Yo abro acá a las 8 de la mañana y estoy hasta las 12, 1 de la madrugada. Y en eso, capaz que por ahí se venda una hamburguesa, 2 hamburguesas, medio kilo de helado y nada más. Yo me dedico al tema de la serigrafía, pintura de remera, como te expliqué. Y así, siempre me he reinventado solo, siempre he pagado mi impuesto, lo que se me ha pedido. Yo hace 37 años, 36 años que estoy acá en este pueblo. No lo recibí, no sé por qué. No sé por qué regla de 4 no lo recibí, porque acá en el Alberdi somos tan pocos y creo que los comerciantes que estamos legalmente constituidos somos contados con los dedos de la mano nada más. Pero justamente yo no salgo. Bueno, hay otro material, otro informe que vamos a compartir enseguida. ¿Vieron esas imágenes de cómo está Alberdi y la desesperación de estos comerciantes? Decíamos el 90% de las personas que se dedican al comercio en esta ciudad fronteriza con la Argentina están quebrados, y queremos saber qué se puede hacer por ellos. El reclamo, el pedido desesperado que hace esta gente, y está en comunicación el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte a ti y a toda la gran teleaudiencia. No sé si llegaste a ver este informe, una primera parte, hay una segunda parte que también queremos compartir con usted. Y la preocupación que tenemos, se nos ocurrió si la institución a su cargo algo puede hacer. El domingo a la noche la directora de la DIVEN, Carmen Alonso, nos contó de un programa que tienen ustedes, que tiene que ver con los kits de alimentos,
que creo que hacen entrega ustedes de manera permanente, no sé si es semanal, mensual. ¿Qué podemos hacer por estos comerciantes que están allí en Alberdi desde la institución a su cargo, ministro? Efectivamente, Jorge, hay puntos muy afectados por esta pandemia que tiene un efecto colateral económico y social importante, y una de las ciudades más afectadas, más aún con el cierre fronterizo que tenemos con Argentina, es justamente la ciudad de Alberdi, que vive prácticamente del comercio fronterizo, que hoy está cerrado. Y ellos ya nos visitaron hace 22 días, un mes aproximadamente, con una comitiva multisectorial, en donde no hay distinción de partidos políticos, ni organizaciones, ni religión, porque es una causa alberdeña prácticamente. Y nos habían planteado justamente las autoridades, concejales municipales, todos los precandidatos de todos los partidos, sin excepción, Jorge, porque es angustiosa esta situación. Y bueno, nosotros empezamos inmediatamente con la inclusión de 178 familias por ahora, que es un porcentaje aún pequeño, pero este es para el corte en materia de Tecopona, inclusión social de mayo a junio, pero nosotros llegaríamos a 300 y quizás un poco más, de acuerdo a la necesidad que haya. Tecopona es un programa de protección social, Jorge, en donde la familia recibe un subsidio para lo básico, para más o menos un promedio de 500.000 a 600.000 guaraníes por familia, son 6 pagos al año. Debe aplicar una ficha en donde demuestre que está en una situación de pobreza extrema. Muchos de los que estaban en una situación quizás de un nivel económico medio para abajo, hoy están en una situación de pobreza extrema. Entonces, además de esas inclusiones que nosotros ya lo estamos haciendo en territorio, estas casi 200 familias ya estarían cobrando en este junio, mediados de junio sería, y vamos a seguir sumando más, vamos a incluir más. La situación de Alberdi, como estamos viendo en las imágenes de apoyo, Jorge, es realmente preocupante. Y también tenemos un programa de ollas populares, en donde también hemos comprometido una ayuda la próxima semana. Eso ya se va a concretar para más de 1.000 personas, no familias, sino personas. El Cuerpo de Bomberos es la organización que va a recibir justamente este apoyo a fin de poder organizar en los diferentes barrios y compañías en la zona de Alberdi, porque ahí ya hay que reconocer una cuestión, Jorge, hay gente que ya no tiene que comer, que consumir, entonces nosotros también esto tenemos que trabajar con otras entidades, no vamos a hacer solos, necesitamos y vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional con los kits. Nosotros, como decías recién, hacemos la distribución de víveres, no hacemos una distribución de lo que se llama del kit seco o los kits de víveres para entregar a cada familia, sino entregamos para ollas populares, en donde hacemos esa entrega y las comisiones se encargan de ese preparativo. Nosotros, gracias a Dios, estamos reabasteciendo el stock de mercaderías que tenemos, porque estamos llegando a más de los 13 a 15 departamentos del país, pero la situación de Alberdi, Jorge, implica una focalización y un abordaje muy especial, porque están muy azotados por esta situación económica especialmente. Vamos a ver la segunda parte de este material, ministro, si nos acompaña, y después para seguir charlando. A ver la segunda parte de este informe de Alberdi, por favor. El Putimó de Frontera, el único sistema de subsidios dirigido especialmente a los trabajadores de la frontera, alcanzó solo a 180 comerciantes de Alberdi. Don Vicente Bernal es otro trabajador que recibió al equipo de la Caja Negra para mostrarnos lo que quedó de su local. Antes de la pandemia, tenía un puesto de venta de comidas rápidas y minutas. Hace un año tuvo que cerrar el local por no poder pagar más el alquiler. Ahora recorre las calles de la ciudad montado en una moto vendiendo empanadas y tortillas. La consigna es solo sobrevivir. Un año, dos meses que no trabajamos más y cerramos. Este era mi local
Y justamente ya tengo que abandonar porque el dueño ya me pide el local. El domingo tengo que sacar todo esto y ya llevar todo en mi casa, y después cuando empieza otra vez la frontera nosotros tenemos que ver y alquilar otro local para seguir trabajando. Porque nosotros acá en Alberdi no tenemos trabajo, nosotros somos netamente comerciantes y Alberdi vive de los comercios. Y ahora, antes teníamos luz atrasado, no pudimos pagar, y ahora la luz cada vez viene más caro. Pero ¿cómo esa gente va a pagar también igual que yo? Ahora, si tenés 5 personas, tenés que hacer malabarita para vivir. ¿Y dónde vamos a irnos? Acá hay más de 15.000 habitantes, pero ¿qué? Vos te vas, te miras la casa, a veces ya no querés ir a saludarle a tus amigos comerciantes porque vas a pensar que vas a ir a pedirle plata. Y esa es la realidad que en Alberdi estamos sufriendo nosotros los alberdeños, porque acá cuando llueve no tenemos rutas para llegar a Alberdi. Usted mismo está viendo, no se termina la ruta tampoco. Y para salir, para ir, y yo me estoy subsistiendo con ventas de empanadas, que la gente a veces sabe la necesidad de los alberdeños también y te compra. Este negocio hace mucho que cerró. Y 1 año, 2 meses lo que hace es que está cerrado. Y recibí, cuando el primer giro que cuando salí, me dieron 500.000 guaraníes, y 500.000 guaraníes ni para pagar la luz ni el agua. Y si tenés 5 familias para mantener, señorita, ¿usted piensa que con 500.000 guaraníes van a... ¿Cuántos días más o menos? Yo siempre miro el televisor, miro, se va a otras ciudades, y ahora le felicito a usted como alberdeño de mis partes, todo mi compoblano. Le felicito porque preocupación que tiene por Alberdi. Alberdi es una ciudad fantasma y si sigue siendo así hasta fin de año, este va a ser un cementerio. La gente no va a morir de coronavirus, pues va a morir de infarto. ¿Y sabe por qué va a morir de infarto? La preocupación que tenemos en Alberdi. Rifas desde 1.000 guaraníes y sorteos de vacas son las alternativas a la hora de solventar los gastos de los internados por COVID. Solo la solidaridad de los vecinos sostiene a los que caen enfermos. Junior Vázquez relata cómo se ingenian cuando alguien se enferma y denuncia que los créditos de Fogapi son solo propaganda del gobierno. Antes de la pandemia, tenía un local con 10 empleados. Hoy solo puede sostener a 3 que ganan entre 150 a 300.000 guaraníes. El local que está atrás mío, donde yo alquilaba, tenía más o menos 10 secretarios, empleados que trabajaban conmigo, y hoy en día, por culpa de la pandemia, por las restricciones que el gobierno argentino hizo contra Paraguay, que se hizo el cierre de frontera, hoy estamos quebrados los comerciantes. Hoy no tenemos sustento, no tenemos hasta qué comer, como decir. Estamos mendigando acá en Alberdi. Yo de los 10 secretarios que tenía trabajando conmigo, hoy en día tengo 3. Y le estoy pagando 150.000, 200.000, 300.000 semanal. Para que ellos tengan el día a día, porque no hay otra cosa para hacer en Alberdi. Porque después las entidades como el BNF, el Fogapi, no existen acá en Alberdi, son todas propagandas, muy lindo, mucho marketing, pero acá en Alberdi nunca vinieron, y no sé por qué nos marginan. Nunca le pedimos nada al gobierno nacional, nunca le pedimos nada a ningún político, ni a los gobernadores, ni a los diputados, senadores, nada. Pero hoy Alberdi no tiene que comer, está mendigando y nadie se hace cargo de Alberdi. Este es el sector portuario donde hay más o menos 300 casillas. Acá se llenaba de gente, había 3.000 a 4.000 personas caminando, yendo, viniendo, mercadería. Y hoy es una ciudad fantasma. Vos te puedes fijar, no hay nada, todo cerrado. No hay ningún turista, nada. Y estamos a la desidia. No sabemos más qué hacer, estamos desesperados. Y queremos una respuesta del gobierno. Porque si no vamos a tomar otras medidas como corte de rutas, vamos a ir a hacer lío, como se dice, porque ya no sabemos más qué hacer, estamos desesperados, estamos en quiebra. El 90% de los comerciantes alberdeños están en quiebra. No tenemos un centavo y tenemos muchas cuentas, pero no es porque nosotros queremos, es por la situación de la pandemia que se cerró la frontera. Nosotros nunca le pedimos nada al gobierno, pero hoy estamos necesitando que el gobierno venga y que nos dé el apoyo,
que venga el gobierno, que diga, bueno, acá viene el gobierno nacional y se va a hacer cargo de ustedes, los fronterizos, que hoy no pueden trabajar y que nunca, jamás le pedimos nada al Estado. Hace décadas pagamos impuestos, pagamos todo lo que hay que pagar, nosotros pagamos. Nosotros no somos ningún mendigo, pero hoy no tenemos nada, estamos en la calle. Los alberdeños denuncian que sufren una odisea a la hora de trasladar en ambulancia a los enfermos de COVID, debido al pésimo estado de la ruta que une la ciudad con Pilar. Desde julio del año pasado, el consorcio TC Pilar tiene a su cargo el tramo 1 de 51 kilómetros de la obra de Gio Alberdi Río Teducari, más la travesía urbana en Villafranca. La obra registra retrasos y los que sufren son los pobladores de la olvidada Alberdi. VR Car es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Y con su sistema FullNet tenés control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu VR Card al 417-5000. VR Card es de Barcos y Rodados. Retomamos la comunicación con el ministro Mario Varela, ministro de Desarrollo Social. ¿Estás, ministro? Sí, Jorge. Esto que veíamos recién de los alberdeños, estamos en la calle, no tenemos para comer. Estas imágenes, cuando a mí me dijeron el martes pasado, es una ciudad fantasma, yo dije, ¿pero será? Y vimos estas imágenes y efectivamente, mirá lo que es. Mirá lo que es esta ciudad. Increíble. Es increíble, ¿verdad? O sea, Increíble. es una ciudad que depende, lógicamente, exclusivamente del comercio con la Argentina. Pero hoy están así, en esta circunstancia. En concreto, ministro, para darle un poco de esperanza a esta gente, y digo, perdón entre comillas, que te utilice hoy como referente, que de hecho lo sos del gobierno. ¿Qué le decimos a esta gente, ministro? Porque mirando la situación, yo creo que necesitamos una batería de respuestas. Yo considero, en primer lugar, felicito a la producción de tu programa por darle visibilidad a esta situación, porque realmente es bueno escuchar y saber la situación real. Nosotros, por lo menos de parte de nuestro ministerio, se va a duplicar de 300 a 600, más o menos, familias que van a tener que incluirse en el programa, en los programas sociales. Hoy mismo nosotros tenemos 350 familias en Alberdi en el programa de protección social Tecopuna. Eso se duplicaría probablemente a 600, 120 millones y un poco más de inyección mensual. Tendríamos que duplicar a 240 más o menos, 240 millones, más las ollas populares, más el fortalecimiento que tenemos que tener en el servicio de salud que estamos escuchando también, amerita que nosotros visitemos esta ciudad, Jorge, la semana que viene. Sí. Nosotros vamos a estar llegando con más de 8.000 kilos de alimentos, seguramente vamos a llegar a más, a 12.000 más o menos, pero hay que aterrizar ahí, Jorge. Evidentemente yo te agradezco esta oportunidad porque hay que darle un abordaje diferente. Te decía hace rato y te repito, nosotros estamos utilizando una nueva herramienta de medición de pobreza, Jorge, que se llama Registro Social de Hogares. Este registro social te permite medir mejor y focalizar mejor la situación de pobreza. Se adecua perfectamente a la situación de Alberdi, porque vos podés tener una casa más o menos digna, de clase media, pero hoy esa persona no tiene ingresos, ni un guaraní de ingresos. Claro. O sea, eso la herramienta anterior que teníamos del ICB, del Índice de Calidad de Vida, no nos permitía anteriormente. Nosotros ya hemos aplicado esa herramienta, Jorge, atendiendo la situación de Alberdi, porque, repito, porque vos tengas una casa digna, pero tenés cero ingresos, disculpad la informalidad y el lenguaje coloquial, no podés de ninguna manera dejarles fuera del programa. O sea, ¿qué van a hacer ellos
si no tienen una asistencia de un programa de protección social. Ahora bien, el cultivo fronterizo, decían recién ahí los pobladores que llegó a un porcentaje muy pequeño. Nosotros vamos a plantear eso en el Gabinete Social, a ver qué se puede hacer en esta situación de contingencia. Pero evidentemente, repito, nosotros vamos a hacer presencia la semana que viene y reunirnos con las autoridades locales y las fuerzas vivas para que encontremos un abordaje específico. No se le puede dejar a la gente de ninguna manera a su suerte en esta situación. Y repito, Alberdi probablemente sea una de las pocas ciudades en el Paraguay que vive plenamente el 70 al 80% de su economía, depende prácticamente del turismo y del comercio fronterizo. No tenemos fecha. El cierre de fronteras sine die de la Argentina no sabemos, no podemos esperar eso. Y la gente necesita hoy, así es que nosotros vamos a estar presentes la semana que viene ahí Qué bueno. para trabajar con ellos. Qué bueno esto, ministro, esto que estás anunciando, por lo menos ya va a ser una medida paliativa para esta gente. Sí. Decís que van a arribar la próxima semana, le vamos a hacer, y nos gustaría por favor que compartas con nosotros cuando se van 8 kilos de alimentos y después también hablar de este programa de protección social que suena más a largo plazo, pero igual incluirles a estas personas. Yo entiendo, Jorge, vos sabés que sí, ahora mismo la gente incluida son 178 familias nuevas. Ellos ya van a cobrar en este junio. Ya. O sea, esto ya forma parte de la respuesta de aquella delegación que nos visitó hace un mes del Ministerio de Desarrollo Social. Así es que ya estamos avanzando un poquitito. Yo lo que creo es que hay que potenciar más la ayuda. Tenemos que tener más presencia y eso yo creo que la mejor manera de hacer y conocer la realidad es reuniéndonos con ellos en la ciudad de Alberdi. Claro, porque de estas 16 ciudades fronterizas con la Argentina, porque ahí se complicó más porque nunca abrimos la frontera, a diferencia de las ciudades que están con el Brasil. Cada ciudad tiene su particularidad, yo decía el otro día. Hay otras ciudades que a lo mejor se las ingenian y tienen o podrían reinventarse usando este término de moda para generar otros ingresos. Pero vemos lo de Alberdi y ahí no hay otra alternativa. Por eso estamos viendo estas imágenes que la zona comercial se convirtió prácticamente en un cementerio de locales comerciales cerrados. Y esto que estamos viendo, ¿verdad? Por eso es importante, así como también hay que prestar atención a las otras ciudades fronterizas con la Argentina, pero en particular a los alberdeños por esto que estamos mostrando y estamos describiendo, ministro. Totalmente, Jorge. Por eso te decía las características que tiene Alberdi. Es un pequeño brazo que ingresa prácticamente al río Paraguay. Sí. Por las características geográficas y territoriales, no hay mucho cultivo, por decirte. No hay mucha alternativa para una asistencia diferente de insumos agrícolas, por ejemplo, como lo tiene Itapúa o Alto Paraná, que nosotros en su momento con algunos programas sociales pudimos aterrizar ahí y se pudo paliar esa situación. El caso de Alberdi es netamente comercial, o sea, tiene una característica diferente. Por eso la herramienta de medición y de la aplicación para la inclusión en los programas sociales, nosotros hemos adecuado para que esto tenga una respuesta. De lo contrario, íbamos a rechazar a muchas familias. Sin embargo, con este registro, en una medición ya multidimensional de la pobreza, no solamente por el ingreso, sino por esta situación también de emergencia, creo que podemos incluir a muchas familias para que podamos soportar por lo menos gran parte de esta situación de emergencia que está viviendo la ciudad de Alberdi. Y creo que va a ser muy importante, Jorge, potenciar también todo lo que tiene que ver con los comedores comunitarios, que así como estábamos escuchando, también la gente necesita de ese tipo de respuestas ante esta situación, hasta tanto mejore la economía alberdeña. Absolutamente. Ministro, te agradecemos tu tiempo. Vamos a hacerle seguimiento, vamos a charlar de vuelta la próxima semana. Gracias, Mario, ministro. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y estaremos en contacto. Nosotros nos comprometemos a también reportar esas novedades que vamos a estar teniendo en esa zona de Alberdi. Muy bien, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela. Los alberdeños que me escriben acá, bueno,
por lo menos es un aliciente esto, ¿verdad? Tú que vos que estuviste por allí. Es de terror lo que están pasando, ¿verdad? Por lo menos es un compromiso públicamente del ministro Mario Varela. La próxima semana van a ir con 8.000 kilos de alimentos a distribuir allá en Alberdi. Yo supongo que es una brillante oportunidad también para que los alberdeños le planteen sus reclamos al ministro y después él se convierta también, ojalá sea así, en portavoz de ellos y se busquen otras alternativas y otras soluciones. Hay mucha gente que está pasando mal a raíz de esta situación de la pandemia y algo tenemos que hacer por la gente, ¿eh? Algo tenemos que hacer. Bueno, hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Jefe de cátedra del Hospital de Clínicas, trabaja en 2 lugares al mismo tiempo. En estos tiempos difíciles por el tema de la pandemia, el personal de blanco en los hospitales cumple una función trascendental y a lo largo de más de un año, muchos médicos y enfermeras cayeron contagiados por el COVID. Otros fallecieron. Sin embargo, al parecer no todos los doctores están comprometidos con sus labores y es el caso del doctor profesor Miguel Farina, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, jefe de la segunda cátedra clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas. Este profesional médico no solo está cobrando un alto salario del Estado, sino que también trabaja en el sector privado, lo que en principio no le está prohibido por ley. Sin embargo, lo extraño es que cumple funciones en ambos hospitales al mismo tiempo. Mientras figura que debe estar en el Hospital de Clínicas, también hace consultorio en el Sanatorio La Costa, lo que nos lleva a pensar que en uno de los 2 centros asistenciales está cobrando sin trabajar. Haciendo un seguimiento de los pasos del doctor Miguel Farina, nos encontramos con que el servicio de emergencia tiene un horario de 10:15 a 13:15, por el cual recibe un salario de 4 millones de guaraníes, y en la segunda cátedra de clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas, el profesional tiene un horario de 13:20 a 15:20, por el que cobra un salario de 6.500.000 guaraníes. Sin embargo, en el Sanatorio La Costa, el doctor Farina aparece como que hace consultorio de 12:30 a 14:30 los martes, miércoles y viernes, en el mismo horario en que debe estar en el Hospital de Clínicas, ya que se le paga 6.500.000 guaraníes por ese trabajo. ¿Cómo es que este doctor puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? Para verificar esta situación, un equipo de la Caja Negra se apostó en la entrada del Hospital de Clínicas para verificar el horario de salida del doctor Miguel Farina de su lugar de trabajo y se encontró con la sorpresa que el referido médico no cumple con su trabajo en el centro asistencial público. El doctor Farina fue descubierto cuando llega desde la calle en su camioneta. Baja, va hasta el reloj marcador, registra su salida y se retira. Hicimos el seguimiento de este modus operandi por varios días y siempre hacía lo mismo. De esta manera queda en claro que Miguel Farina está cobrando un sueldo por un trabajo que no realiza, por lo menos 3 veces a la semana en que atiende en un sanatorio privado. Pero indagando un poco más, profesionales del hospital refirieron que esto es común, pero nadie quiere entrar en conflicto con Farina, a quien definen como una persona muy prepotente, y atendiendo su cargo en la facultad y en el mismo Hospital de Clínicas, nadie se atreve a enfrentarlo y hacer una denuncia en Recursos Humanos. Para verificar si era verdad la irascible personalidad del médico, fuimos a ver los antecedentes judiciales y encontramos que Farina efectivamente tiene varias denuncias penales que se remontan al 2005, cuando el doctor Miguel Farina fue denunciado ante la Fiscalía de Coronel Oviedo por un hecho de amenaza, de hecho punible del que fue víctima María del Rosario Ferreira Ruijías, quien dijo que el denunciado llegó a su casa y la amenazó de muerte a ella y a toda su familia por un proceso judicial que tenía la mujer con el tío del médico. En diciembre de 2019, también la esposa del doctor Farina denunció a su pareja por violencia familiar y se inició un proceso penal que llevó la fiscala Jennifer Marchuk, quien el año pasado solicitó que el caso sea elevado a juicio oral. Pero en la audiencia preliminar la víctima se desdijo de su acusación y relató
que todo se trató de un malentendido, que no hubo violencia de parte de su esposo y solicitó al juez que se archive el caso, ya que hubo un acuerdo entre ellos. Volviendo a la labor profesional de Miguel Farina, nos encontramos que aparte de faltar a su lugar de trabajo, el médico también falta al Código de Ética de la Facultad de Medicina que está vigente y que en su artículo 5 habla de los valores éticos que tienen que tener los médicos y que son honestidad, integridad, compromiso, transparencia, eficiencia, responsabilidad y respeto. Con todos estos antecedentes, el doctor Miguel Farina sigue ocupando cargos en la Facultad de Medicina y es jefe de la segunda cátedra clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas. Una persona con estos antecedentes es la que rige los destinos de los estudiantes y los médicos en uno de los centros asistenciales públicos más grandes del país. Bueno, y sobre este tema le queremos preguntar si estaba al tanto que dice el director del Hospital de Clínicas, el doctor Jorge Huby. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? La verdad que un poco sorprendido acá con esta situación Claro, que porque estamos poniendo. nosotros hicimos el seguimiento de esto varios días y el mismo modus operandi, hicimos las consultas. El primer dato que nosotros recibimos fueron los propios funcionarios allí del hospital quienes ven esta situación y por supuesto les molesta, ¿verdad? Entonces nos pasaron la información, nosotros hicimos seguimiento, ahí mostramos los videos del horario que él tiene que estar allí en el Hospital de Clínicas. Sin embargo, en ese mismo horario está en un sanatorio privado. Entonces nosotros nos preguntamos cómo hace este señor para estar en dos partes al mismo tiempo y sin embargo está cobrando allí en el Hospital de Clínicas. Y yo sé de tu permanente reclamo, de tu lucha, de tu insistencia, recursos, presupuesto, optimizar, y tenemos un caso como este que se tendría que corregir. No sé, lo mínimo que se me ocurre decir ahora después de ver esto, y que reitero, lo hemos constatado, ¿verdad? No solamente nos quedamos con la denuncia de los funcionarios, sino nos fuimos a verificar y efectivamente tal cosa sucede, y corroboramos el horario de entrada, y ahí tenés esta situación, doctor Huby. ¿Qué se puede hacer a partir de esto? ¿Qué medidas puede tomar usted como director del Hospital de Clínicas ante un caso como este? Y bueno, primero que nada, en la dirección por lo menos, y no me consta que obre alguna denuncia en contra del doctor Farina, ¿verdad? Respecto a alguna marcación, o sea, alguna ausencia, alguna superposición, ¿verdad? Como se está exponiendo, ¿verdad? Hay que verificar datos y bueno, no podríamos sacar una conclusión en base a una situación así, ¿verdad? Yo no puedo definir si el momento del video, ¿verdad? Es el momento de entrada, salida, no puedo yo ver eso, ¿verdad? No existe una situación que se genera, ¿verdad? En base a esto de que, bueno, evidentemente, si es que eso es cierto, no es regular, no debe de permitirse, algo que nosotros siempre peleamos, ¿verdad? Dentro de la institución de mantener las formas, ¿verdad? Y sobre todo de evitar situaciones que puedan poner en duda, ¿verdad? La institución, sobre todo, ¿verdad? Porque nosotros somos la institución y cada uno de nosotros representa a ella, ¿verdad? Lo que correspondería, ¿verdad? Si esto que tomó Estado Público ahora, ¿verdad? Pedir algún informe respecto a si hay o no alguna denuncia específica dentro de la institución o en algún otro lugar, ¿verdad? Y bueno, correspondería hablar con el doctor Farina, ¿verdad? A ver si es que dice él, ¿verdad? Yo creo que la presunción de inocencia también es
es una situación que debe respetarse dentro de nuestro medio, ¿verdad? Y debemos de acudir a él y darle la oportunidad que se extienda, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Yo siendo el director tengo potestades, tengo habilidades, ¿verdad? Pero hay 6.000 funcionarios en el hospital, ¿verdad? No, evidentemente nuestros sistemas de controles tienen sesgos y bueno, podría ocurrir, ¿verdad? Pero no significa que esto sea así también. No, claro, yo supongo que esto se puede, ustedes también pueden hacer su parte después de esta denuncia, se puede corroborar si efectivamente nosotros tenemos el registro y podemos enviarle el horario inclusive ahí. No parece, Luis, nuestro editor, le digo el horario. Podemos poner el horario que coincide con su hora de marcación, podemos pasarle esto y vemos que después se sube allí a su vehículo ese. Podemos pasarle. Yo supongo que ustedes pueden corroborar eso, director, haciendo un chequeo con recursos humanos y en un circuito cerrado. Yo supongo que deben tener allí un sistema de circuito cerrado, que me dicen acá que sí lo tienen, y se puede hacer ese chequeo, ¿verdad? El temor que tienen los funcionarios allí, colegas incluso del doctor, y eso dice en el informe, nos animan a denunciarlo porque él está muy bien conectado, tiene antecedentes de prepotencia y como que le tienen un temor a este médico. Pero sin embargo, nosotros estamos exponiendo acá un hecho que como mínimo nos parece antiético, que una persona, que un profesional que tiene nada más y nada menos que el cargo de miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, jefe de la segunda cátedra clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas, sus propios compañeros, y con estos videos le están denunciando de planillero. Va a marcar y después se sube a su vehículo y atiende en un sanatorio privado exactamente en el mismo horario en que tiene que estar allí en el Hospital de Clínicas. Estos datos son corroborables, ¿verdad? Vamos a pedir un informe a recursos humanos y bueno, vamos a pedirle a ellos que lleven adelante después de esto, ¿verdad? Algún tipo de información y de pedir que se pueda esclarecer, ¿verdad? Realmente si existe o no algún tipo de superposición o algún tipo de lesión a la institución, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? No, yo creo que respecto a que cada uno tenga el carácter que tenga, hoy en día nadie más calla, ¿verdad? La gente protesta, denuncia, ¿verdad? Esto es un claro hecho, ¿verdad? Si es que funcionarios han denunciado esto porque creen que está pasando esto, bueno, yo creo que podrían hacerlo también ante las instancias correspondientes, ¿verdad? De modo que las medidas que se tomen, ¿verdad? puedan ser efectivas en el caso de comprobarse que esto sea verdad. Efectivamente, esto también corresponde a una denuncia ciudadana pública, ¿verdad? Entonces, también corresponde que la institución tome medidas, ¿verdad? Para esclarecer y sobre todo dejar en claro que si se está pasando o no, ¿verdad? Y si no está pasando, por supuesto, poder dejar otra vez bien en alto el nombre de la institución. Los jefes, por último, director, los jefes de cátedra tienen algún tipo de licencias, digamos, porque me dice acá un médico de clínicas, la mayoría están en esta misma situación porque se les da una especie de licencia por ser jefe de cátedra. ¿Existe eso allí en su institución, doctor? No, nadie tiene licencia. Lo que sí hubo con el tema del COVID fue las exoneraciones por estados de vulnerabilidad, que son estados que se corroboran mediante una junta médica. Esa junta médica sigue parámetros que están dictados por el Ministerio de Salud Pública para la exceptuación de las actividades y existen, por ejemplo, dentro de los decretos presidenciales en los primeros tiempos y hasta ahora, ¿verdad? Los mayores de 60, ahora los mayores de 65, en un principio los mayores de 60 estaban exonerados automáticamente de la actividad y después los mayores de 65, ¿verdad? Cambió el sistema de exoneración y el sistema de exceptuación. Existe un
¿cómo se llama? Un sistema de evaluación donde se ven los riesgos, las vulnerabilidades de cada uno, las enfermedades preexistentes, todo aquello que pueda ponerle en riesgo, ¿verdad? Por la actividad laboral que se da dentro de una institución y por la exposición justamente al COVID, ¿verdad? Entonces, ese es el único tipo de situación que existe dentro de la actividad hospitalaria. Doctor Jorge Huby, le agradezco su tiempo y vamos a hacer el seguimiento a este tema. Yo supongo, conociéndolo a usted, va a tomar los recaudos, va a pedir informe y se va a hacer eco de esta denuncia, que reitero, nosotros también estamos amplificando, corroboramos la denuncia que nos pasan los propios funcionarios allí de la institución a su cargo, doctor. Vamos a hacer las averiguaciones correspondientes para poder esclarecer esto, eso le aseguro. Le aseguro eso. Gracias, director, muy amable. Buenas noches. A usted, buenas noches, señor. Hasta luego. El doctor Jorge Huby, director del Hospital de Clínicas. La situación del doctor Miguel Farina, miembro del Consejo Directivo, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, jefe de la segunda cátedra clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas. Cobra un sueldo allí en Clínicas, vieron ustedes las imágenes de varios momentos, no solamente un día, varios días que nos hemos instalado allí y efectivamente en el horario en que él tiene que estar trabajando en el Hospital de Clínicas, llega, marca su tarjeta, la marcación, se sube a su vehículo y se va en ese mismo horario a hacer consulta a un sanatorio privado y está cobrando 6.500.000 guaraníes por un trabajo que no realiza. Y reitero, esta denuncia nos acercaron los propios funcionarios del Hospital de Clínicas a quienes se le exige un montón de cosas, pero hablan de privilegios para algunos, como por ejemplo el caso que mostramos recién de este médico. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.